Buenas tardes, colegas que siguen este curso de metafísica a través de YouTube. Buenas tardes de nuevo a quien está tomando esta clase de forma simultánea a través de Jitsi. Continuamos con nuestro curso de metafísica, metafísica 2, en este caso, en el territorio virtual de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y continuamos, ¿no? La clase pasada empezamos a revisar a Meister Eckhart y a sus sermones, ¿no? Seguimos, como desde inicios del curso, con nuestro foco, que es la filosofía de la nada, ¿no? Las distintas formas de filosofía de la nada, de pensar la nada dentro del contexto de la pregunta por lo que es, enfocados ahora, en este momento, en el siglo de la mística, ¿no? Hablamos de Marguerite Porete, del espejo de las almas simples en la primera sesión, y ahora nos hemos ocupado de otro místico fundamental del medievo, que es Meister Eckhart, ¿no? Hablamos en la semana pasada, aparte de hacer un recorrido breve por su vida, hablamos de sus tres sermones, ¿no? De el templo vacío, la virginidad del alma y vivir sin por qué. No entro mucho en detalle en los sermones porque ya tenemos el tiempo encima un poco, porque nos quedamos un rato platicando antes de empezar la grabación. Pero, bueno, está la clase documentada para quien no está al día de la clase por cualquier motivo, quiere repasar, pues ahí está todo, ¿no? En fin, entremos de lleno para no estar perdiendo más tiempo, ¿no? Bueno, no perdiendo, sino, en fin, que no sea tiempo de seguir, ¿no? Quiero comentar algo de algunos sermones, ¿no? Aunque sea brevemente, ¿no? Siguen la compilación de Ciruela, sigue Dios y yo somos uno. El solo título del sermón se explica solo, ¿no? Digamos. Abre justo con este pasaje de la Biblia, ¿no? Los justos vivirán eternamente y su recompensa está junto a Dios, ¿no? Entonces esta idea, ¿no? De que el final del proceso cristiano, en este caso del Apocalipsis, es la reunión con Dios, la religión con Dios, ¿no? Religarse, volverse a conectar con Dios, ¿no? Eckhart, obviamente, sabemos, va a reinterpretar los temas de la Biblia y va a leerlos desde su experiencia religiosa y obviamente va a analizar, ¿no? Si en lugar de los justos es estar junto a Dios, dice Eckhart, ¿no? Pues, ¿qué significa ser justo, no? Dice, es cierto, en cierto sentido, ese hombre es justo, pero en otro sentido, son justos quienes reciben todas las cosas de Dios tal cual son, grandes o pequeñas, agradables o olorosas, exactamente por igual, ni más ni menos, tanto una como otra. Te equivocas si crees que una cosa está por encima de otra. Debe ser totalmente extraño a tu propia voluntad, ¿no? Entonces volvemos al tema de el vaciarse de la propia voluntad, ¿no? De abandonar la propia voluntad, ¿no? Y aquí dice, es justo quien recibe todas las cosas de Dios como bien, ¿no? Es lo opuesto al mercader, ¿no? El que dice, no, Dios, dame esto y yo hago esto, ¿no? No, todo lo que venga de Dios es bueno como venga, digamos, ¿no? Tomemos un ejemplo en Titanic, que ya hablamos, ¿no? Este pasaje de la Biblia, ¿no? Que dice que el amor de Dios es como el sol, que sale para justos y para injustos, ¿no? Es un amor de la no diferenciación, ¿no? Y así, el justo, como el amor de Dios, debe ser no diferenciado, ¿no? No diferenciar entre lo justo y lo injusto, ¿no? Otra cosa que rescatar de este sermón, dice, aquí habla sobre el concepto de vida, ¿no? Un concepto complejísimo para la filosofía contemporánea, ¿no? Leo una parte, ¿no? Dice, quieren vivir porque fluyen directamente de Dios. Dice, ¿qué es la vida? El ser de Dios es mi vida. Si por tanto mi vida es el ser de Dios,
Entonces el ser de Dios tiene que ser mi ser, y el ser esencial de Dios, mi ser esencial, ni más ni menos, ¿no? Entonces vemos algo que hablamos un poco antes de que empezara la transmisión, o bueno, la grabación de la clase, ¿no? Es la idea de que la idea de Eckhart no es solamente que el alma entre en contacto con Dios, sino a partir de este proceso de autovaciamiento, de desapego de todos los modos, de la propia voluntad, del propio querer, reconocer que mi fondo, lo que hay en el fondo de mi alma, digamos, la parte más alta de mi alma, dice él, es mi fondo, es el fondo de Dios, y el fondo de Dios es mi fondo, ¿no? Por eso Dios y yo somos uno, ¿no? Que sería un poco la cuestión del tema del ser, ¿no? Que los justos están con Dios, porque el que es justo, el que vive en la no diferenciación, es Dios, ¿no? Vemos lo radical del planteamiento de Eckhart, de deificación, ¿no? No nada más nos juntamos con Dios, nos hacemos Dios, digamos, ¿no? Otro sermón, ¿no?, que mencionar, ¿no?, sería el anillo del ser, ¿no?, en que habla de la noción de los mártires, ¿no? Y dice, ¿por qué? ¿No? Que habla de los mártires que mueren al filo de la espada. Bienaventurados seréis cuando sufráis algo en mi nombre, ¿no? La idea del mártir, ¿no? De los primeros cristianos que padecieron mucho por su fe y toda esta cuestión, ¿no? Dice, ¿pero qué dice esto? O sea, no solamente es un guiño a esta gente, ¿no?, sino dice algo sobre el martirio, ¿no? Para hacer, para vivir la experiencia religiosa hay que ser un mártir, ¿no? ¿En qué sentido? Dice, debemos comportarnos como si estuviéramos muertos, de modo que ni amor ni sufrimiento nos conmuevan, ¿no? Se requiere una muerte, ¿no? Un precursar la muerte, diría Heidegger, ¿no? O sea, dice, pero el mártir pierde su vida, ¿no? O sea, su idea de yo, ¿no? Y a cambio recibe su ser, ¿no? A cambio ha ganado un ser, dice Eckhart, ¿no? ¿Qué es el ser, no? Este pasaje es muy bello, dice, lo más pequeño, bueno, dice, leo desde arriba, ¿no? Un maestro dice que nada es tan semejante a Dios como el ser. Mientras algo tiene ser, se asemeja a Dios. Un maestro dice, ser es tan puro y tan elevado que todo lo que es Dios es un ser. Dios no conoce otra cosa que el ser. No sabe nada más que del ser. El ser es su anillo. Dios no ha nada más que su ser. No piensa más que en su ser. Yo digo, todas las criaturas son un ser. Este ser de Eckhart podemos entenderlo justo como esta no diferenciación, digamos, ¿no? Una especie de ser original, digamos, del que se desprende todo, por así decirlo, ¿no? Vemos aquí un tema pues, que recuerda neoplatónico, ¿no? Pero dice aquí Eckhart, ¿no? Muy bello. Lo más pequeño que se conoce en Dios, aunque solo sea una flor, al tener un ser en Dios, es más noble que el mundo entero. Lo más pequeño que en Dios es, en cuanto que es un ser, es mejor que conocer a un ángel, ¿no? Cuando una flor, intentemos glosar esta frase, interpretarla, ¿no? Cuando vemos una flor, no como una flor, ¿no? O sea, yo siempre pienso en esto, ¿no? O sea, caminas por un prado, ¿no? Y nada más para llegar de aquí para allá ya te pisaste como 10 flores, ¿no? Y es el fin de la vida de estas flores, ¿no? De su ciclo, porque algún citadino inconsciente, pues atravesó por ahí y ya, ¿no? Adiós flores, ¿no? Y claro, dices, bueno, una flor es una cosa en nuestro mundo de poca monta, ¿no? O sea, una flor, ¿no? Apenas pasó el 14 de febrero y ya, pues despachamos un montón de flores al bote de la basura, ¿no? Que están ya, en los camiones de basura de nuestras comunidades, ¿no? De nuestros
en su basura orgánica, en nuestra composta, en el mejor de los casos, ¿no? Pero se despacharon, ¿no? Una flor, ¿qué es una flor? Nada, ¿no? Dice Eckhart, ¿no? Pero si vemos una flor, ¿no? Como desde la perspectiva de como la manifestación, digamos, del ser de Dios, ¿no? Si vemos en esa flor al ser, esa flor es más valiosa que el mundo entero. Dice, es más valiosa que conocer a un ángel, ¿no? Aquí habría que recordar la idea heraclitia, ¿no? Dice Heráclito, ¿no? Dejen rescato que tengo casualmente aquí el fragmento. Quien está viendo la transmisión ya vio mi pantalla de inicio, ¿no? Esta clásica frase de Heráclito, ¿no? El fragmento 50, ¿no? No escuchándome a mí, sino a lobos, es sabio estar de acuerdo en que todo cuanto es uno. Esta es un poco la idea, ¿no? Todo es uno, ¿no? Y en cada cosa, si la vemos a la perspectiva del ser, está todo. Por eso una flor, vista esta perspectiva, es más valiosa que el mundo entero. Porque ahí está todo, está Dios, está todo. Decía bellamente, esta es una referencia que rescata mi queridísima profesora Raquel Bouso en un libro que tiene que se titula justamente Zen, ¿no? Usa el ejemplo de ella le llama el interser, ¿no? Dice, no recuerdo quién toma este ejemplo, ¿no? Dice, toma este libro que tienes en la mano, ¿no? Y piensa cómo en este libro está todo. Todo está en este libro. No por las ideas que contenga, ¿no? Solamente, ¿no? Sino dice, en este libro es de papel. En este papel descansa, primero que nada, la madera, ¿no? Digamos, por ejemplo, el amate, por decirlo, ¿no? Y todo el medio en que ese amate existe, ¿no? Y luego toda la cultura humana que se requirió para llegar a procesar el papel y a distribuirlo y a procesarlo y para producir la tinta, ¿no? Y todos los materiales que están en esa tinta que tú estás leyendo, ¿no? Y saberes, y técnicas y relaciones sociales, ecológicas, que median el trabajo del campesino, está el trabajo del editor, está el trabajo del impresor, está el trabajo del encuadernador, está el trabajo del camionero, está el trabajo de la persona que está todo está en este libro, ¿no? Todo lo que ha pasado. Y vamos más allá. Los elementos de este libro se produjeron a través de fusión nuclear en una estrella. Y depende de qué elementos tenga. Algunos de esos elementos solamente en fenómenos cósmicos, como una supernova, se pueden haber producido. Y eventualmente se remonta a los átomos de hidrógeno y de helio que se dispersaron a través del Big Bang. Y antes, todo está en este libro. Todo está. Si lo ves a perspectiva de, digamos, ¿no? Está usando rescatando esta imagen que usa Raquel Bouso, ¿no? Pero entendemos esta idea, ¿no? Si lo ves a perspectiva del ser, todo está, en este caso, en esta hoja de papel delante de nosotras y nosotros, ¿no? ¿Cómo tenéis que vivir, no? Solo rescatar esta idea, ¿no? Dice Mateo, dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y por eso, si queréis conocer a Dios, no solo debéis ser semejante al Hijo, sino debéis ser el Hijo mismo, ¿no? Solamente puedes conocer a Dios haciéndote Dios, digamos, ¿no? Sería la idea que hay aquí en Eckhart, ¿no? En fin, ¿no? Pasamos ahora ya a los pobres de espíritu. Esta fue una revisión rápida de algunos sermones que quería, bueno, algunas cuestiones llamar la atención. No vamos a descansar más en estos últimos 3 sermones. Los pobres de espíritu, ¿no? Los pobres de espíritu abre con el famoso bienaventurados sean los pobres de espíritu, porque
beatos pobres de espíritu, porque ellos será el reino de los cielos, ¿no? Ya vino el cilindrero, ¿no? De otro de estos personajes maravillosos de nuestra ciudad, ¿no? Creo que nunca había visto un cilindrero pasar por aquí, pero en fin. Y dice, ¿quiénes son los pobres de espíritu? ¿Y por qué son bienaventurados? Y más aún, ¿por qué de ellos será el reino de los cielos? ¿No? O sea, ¿por qué la pobreza da el reino de los cielos? ¿No? Y ahí dice Eckhart, pues la pobreza es algo muy importante, ¿no? O sea, disculpen. Creo que el ayudante profesor no es fan de estos instrumentos alemanes, ¿no? Disculpen la interrupción intempestiva, ¿no? Entonces, ¿qué es la pobreza? Dice sí. A ver, ven. Ven, papito. Ven, saluda a Chilaquil. Ya ves, güey, ya no están haciendo desmadre. Órale, para allá. Ya vino de visita el ayudante profesor. En fin, entonces, volviendo, ¿no? A Eckhart, ¿no? Entonces, la pobreza, ¿no? Dice Eckhart. ¿Qué es ser pobre? Dice, la pobreza en un sentido superior. Un hombre pobre es el que nada quiere, nada sabe y nada tiene. Un hombre pobre, dice Eckhart, es el que no encuentra satisfacción en lo que Dios ha creado, ¿no? O sea, tú eres pobre, y aquí vemos una conexión fuerte con las nociones como pobreza en Marguerite Porete, ¿no? O sea, esta pobreza es no conformarse con nada creado, ¿no? O sea, pero dice pero dice Eckhart, a veces se ha confundido esta pobreza con la penitencia. Dice, ¿no? O sea, la gente se privan obviamente, de la pobreza económica, pero incluso con los ayunos y con las carencias de todo tipo, ¿no? Y el silencio y los encierros, ¿no? Con estas prácticas, con estas ascéticas, ¿no? Se piensa que se es pobre, ¿no? Pero dice Eckhart, ¿no? Realmente, mientras, dice el hombre que tenga la voluntad de cumplir la preciosa voluntad de Dios no posee la pobreza de la que hablamos, ¿no? Mientras tú hagas algo por Dios, mientras tú digas, por Dios voy a ser pobre, o por Dios no voy a comer carne, o no voy a comer nada, o voy a guardar un voto de silencio, o voy a encerrarme 6 meses en una celda, no sé, ¿no? O como en la India, ¿no? Por Dios voy a poner el brazo arriba y no lo voy a bajar durante 30 años, ¿no? No sé, ¿no? Dice Eckhart, mientras el hombre que hace algo para cumplir la preciosa voluntad de Dios no posee la pobreza de la que hablamos, pues en él todavía hay una voluntad que quiere satisfacer a Dios, y esa no es la pobreza correcta, pues si el hombre quiere ser verdaderamente pobre, debe mantenerse tan vacío de su voluntad creada como hacía cuando él todavía no era. Aquí vemos otro giro eckartiano interesante. Volver a ser como cuando no eras. Recuerda, dice Ueda, ¿no? En su comentario a Eckhart, ¿no? Dice, esto recuerda una frase zen, ¿no? Que dice, preguntan, ¿cuál es tu nombre? O ¿cuál es tu rostro? ¿No? Hay muchas versiones de esta historia, ¿no? ¿Y tú cómo te llamas? Ahora, ¿no? Pues ahora me llamo Huayne. ¿Y cómo te llamas originalmente? No, pues Piaumi, o no sé, ¿no? Y le dicen, ¿y cómo te llamabas antes de que nacieran tus padres? ¿No? O esta frase, creo que es un koan, ¿no?
¿Cuál era tu rostro antes del nacimiento de tus padres? ¿No? Volver a cuando todavía no eras, ¿no? Es un movimiento que quiere Eckhart, ¿no? Entonces la pobreza que Eckhart piensa no es la penitencia, ¿no? No es nada más no traer dinero en la cartera, ¿no? Si fuera así, ya lo dijo la maldita vecindad, ¿no? Dichosos sean los poetas pobres porque ellos serán el reino de los suelos, ¿no? O sea, si fuera por tener dinero en la cartera, pues yo sería pobre de espíritu desde hace mucho, ¿no? Es otra pobreza, ¿no? Porque esa pobreza está toda mediada por una voluntad, ¿no? Yo no voy a tener dinero por honrar a Dios, ¿no? No voy a hacer tal cosa por Dios. Pero mientras hagas algo por Dios, sigues teniendo algo inmenso en ti que es una voluntad, ¿no? Es esa voluntad la que tienes de la que tienes que empobrecerte, ¿no? Y volver a como cuando todavía no eras, ¿no? Y veamos cómo esto se complejiza, ¿no? Dice Eckhart, continúa, ¿no? Dice, cuando estaba en mi primera causa, no tenía ningún Dios, y yo era causa de mí mismo. Allí nada quise, nada deseé, ya que era un ser vacío y me conocía a mí mismo, gozando de la verdad. Me quería a mí mismo y no quería otra cosa. Lo que yo quise es lo que fui, y lo que fui es lo que quise, quedando aquí vacío de Dios y de todas las cosas. Pero cuando por libre decisión de mi voluntad salí y recibí mi ser creado, entonces tuve un Dios. Pues antes de que las criaturas fueran, Dios no era todavía Dios, pero era lo que era. Y cuando las criaturas llegaron a ser y recibieron su ser creado, entonces Dios no era Dios en sí mismo, sino que era el Dios en las criaturas, ¿no? Esta imagen usando también un concepto de Proclo, ¿no? Este proceso de descreación, ¿no? De devolverse al momento previo de la creación, al menos a través de un proceso espiritual, ¿no? Apunta a volver a cuando todavía no era, ¿no? Dice, cuando todavía no era, no tenía Dios, ¿no? No había diferencia entre Dios y yo. Pensemos, ¿no? Otra vez alegóricamente, ¿no? Es volvernos a parar en el momento anterior a la creación. Antes del momento de la creación, antes del principio, no había Adán, no había Eva, no había Moisés, no había Jesús, no había Abraham, ¿no? No había Yahvé, no había arbusto ardiendo, no había nada, ¿no? Pero ahí estaba yo, ¿no? Es lo que piensa Eckhart. No había Emiliano, obviamente, ¿no? No había flor, no había mosca, no había lo que fuera, ¿no? Pero ahí estaba yo, ¿no? Y entonces yo decidí, dice Eckhart, ¿no? Por decisión libre, ¿no? Salí y recibí mi ser creado, ¿no? O sea, es a través de ese proceso que aparece Emiliano, la mosca, el árbol y eventualmente el Dios de las criaturas, ¿no? O sea, Jesús, Buda, quien sea, ¿no? O cualquier nombre que se le quiera dar a esta entidad que ahora se piensa como separada, ¿no? Eckhart dice, no, volvamos al origen, volvamos a antes de esta distinción, ¿no? Continuemos más, dice más, ahorita Jimena te doy la palabra, leo este pasaje y ya, ¿no? Dice, y si una mosca tuviera intelecto y quisiera dirigirse intelectualmente al abismo eterno del ser divino, del que ha provenido, entonces diríamos que Dios, con todo lo que es, en tanto que Dios no podría una sola vez dar a esa mosca plenitud ni satisfacción. Por eso rogamos a Dios que nos vacíe de Dios y que alcancemos la verdad y la disfrutemos eternamente. Allí donde los ángeles supremos y las moscas y las almas son iguales. Allí donde yo estaba y quise lo que fui y fui lo que yo quise. Por eso decimos, si el hombre quiere ser pobre en voluntad, debe poder querer y desear tan poco como quiso y deseó cuando no era. Así es el hombre pobre que no quiere nada. Quería, Jimena quería hablar, nada, te recuerdo que está la grabación, no te preocupes, pero adelante, ¿no?
Completamente claro cómo en este momento previo a la existencia donde no se es, cómo existe una voluntad ahí, o sea, como si no hay un yo, puedo yo tener voluntad. Pareciera, muy buena observación, ¿no? Pareciera que la voluntad nace el yo, ¿no? Y de eso nacen los entes separados, ¿no? Porque mientras no quisiste, mientras no quise, digamos, no hubo nada, ¿no? Fue cuando nació este querer, ¿no? Que nació la referencia, ¿no? Vemos también esta idea, ¿no? De cómo el querer, ¿no? La relación entre querer y sufrimiento, bueno, al menos esta caída o esta creación está conectada con el querer, ¿no? Y hay un deseo de volver a querer, que recuerda, bueno, a las típicas ideas de Buda, ¿no? Otra tradición a la que me puede recordar, ¿no? Que le ilustro un poco, ¿no? Es en algunas tradiciones tántricas, o sea, esotéricas, de la India, ¿no? Particularmente en el culto a Shiva, ¿no? Las Shaivas, ¿no? Se describe el siguiente proceso de la creación, ¿no? Lo primero en ser fue el absoluto, ¿no? El absoluto que se personifica como Shiva, ¿no? Entonces, el Shiva estaba ahí, Shiva no había, solo había en absoluto, ¿no? Pero este absoluto se hace consciente de su propia potencia actuante, digamos, ¿no? Y en este proceso de especulación, ¿no? De reconocerse a sí mismo, se divide en dos, ¿no? En sí mismo y en su acción sobre la que especula, ¿no? La que contempla, ¿no? Su capacidad de actuar, ¿no? Y esta capacidad de actuar ahora se le personifica como la Shakti o la consorte, ¿no? Que es, según bueno, en las versiones mitológicas, la amada de Shiva, ¿no? Y entonces esta amada no es más que la potencia actuante de propio Shiva, ¿no? Que se separa en dos a partir de esta especulación, ¿no? Y a partir de este proceso de contemplación de sí, y de algún proceso que podríamos describir como narcisista, ¿no? O sea, de contemplar su propio reflejo, tiene también, y esa va a ser la noción de Tantra en la que ustedes pensaron cuando la palabra, ¿no? Una acepción erótica, ¿no? O sea, Shiva se enamora de su Shakti, que es el mismo, es su obra actuante separada de cierta de la especulación, ¿no? Y Shakti vuelve eróticamente sobre Shiva, y en esta tensión erótica entre ambos, es el expandan la vibración del universo, se procrea, se produce todo lo que hay, ¿no? Entonces, hay la idea de que el universo, con todas sus funciones, como lo conocemos, todas sus niveles, cualidades, demás, ¿no? Es el resultado de este proceso erótico, de deseo, desde el absoluto que se deseaba a sí mismo y se especula, ¿no? Como sorte, como Shakti, ¿no? Y lo que busca la práctica religiosa es reconectarnos, ¿no? Con la unidad original, digamos, ¿no? Pero vemos, ¿no? Cómo es este proceso de cómo el deseo trae la diferenciación, ¿no? Esta es la idea muy platónica, de donde las almas caen por ver su reflejo en el agua, ¿no? Platón, ¿no? Vemos pues esta idea, ¿no? En el deseo de volver a este punto, este momento todavía no se era, ¿no? Y que nos vuelve a campo de no diferenciación, ¿no? Donde se dice seca, ¿no? Donde los ángeles supremos, las moscas y las almas son iguales, ¿no? Esta frase piensa en la implicación religiosa tan profunda que tiene, ¿no? ¿Qué cosa de mayor, de menor nota que hay en el mundo que una mosca? ¿No? O sea, que se campo que las moscas y los ángeles son lo mismo.
piensa Eckhart, ¿no? La dimensión, recordemos, ¿no? Lo dicho antes, si vemos a una mosca desde la perspectiva del ser, esta mosca es más valiosa que un ángel, más valiosa que todo lo que hay, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, un poco, perdón, me volviendo a lo que decías. Justamente tienes, o sea, hay una conexión entre voluntad y caída, digamos, voluntad y diferenciación. Y caída en el ser creado, diferenciación en Dios creado, ¿no? Y entonces Eckhart busca, o la creencia kantiana busca es el regreso a la no diferenciación, ¿no? Reencontrarnos con ese campo previo a la diferenciación entre Dios y criatura, ¿no? Previo a este mundo como es, ¿no? Pero también hay una idea interesante de que esta caída no es un proceso fallido, fracasado, algo de propio deseo, de expresión, ¿no? De despliegue, del ente, digamos, ¿no? Pero este despliegue no se olvida, digamos, ya de su finalidad original. Dos cuestiones más, antes, porque hay la revisión más de cerrar el sermón. Dice Eckhart, y por eso soy no nacido, y en el modo de no haber nacido, no puedo morir jamás. Según el modo de no haber nacido, he sido eterno, y lo soy ahora, y lo seré siempre. Aquí recuerdan, volviendo al ejemplo de la mosca, ¿no? No se recuerdan lo que decía Schopenhauer sobre las moscas, ¿no? La mosca se dice eterna. La mosca no ha muerto nunca. No. Las moscas se mueren, vale bien, no los individuos, digamos, mueren. Pero moscas ha habido, pues no sé, no soy biólogo, ni obviamente, pero es probable que hace millones de años ya había moscas, ¿no? La mosca continúa, digamos, ¿no? La especie mosca, digamos, ¿no? Otra noción de ego, siempre ha estado aquí, decía Lynch, ¿no? Sobre los hormonas, una vez que después de mi práctica, ¿no? De tantos años he reconocido, ¿no? Que no hay diferencias, ¿no? Entonces yo escribo para mi interlocutor, ya le llamaba él, ¿no? ¿Quién es el interlocutor? Dice, todos. Dice, es como un haz de luz azul, que ha estado siempre ahí, estará siempre ahí. Esa que habla es el texto, ¿no? Somos nosotros cuando leemos Chichi, eran la gente en su monasterio cuando escuchó sus sermones, son las personas dentro de cientos de años todavía capaz de elegir estos textos, ¿no? Son los especialistas de la época victoriana, ¿no? Todo el mundo es interlocutor, ¿no? Ya habíamos mencionado, ¿no? De ese, la leo extendida, ¿no? Ya para ir a la pregunta que no como en comentario, decía, un gran maestro dice que atravesar es más noble que su atravesar es más noble que su fluir. Y esto es cierto. Cuando vive Dios, todas las cosas, pero Dios es, pero eso no me puede hacer bienaventurado. Pues en eso me reconozco criatura. En el atravesar, sin embargo, en donde permanezco libre de mi propia voluntad y de la voluntad de Dios y de todas sus obras y de Dios mismo, entonces soy por encima de todas las criaturas y no soy yo Dios ni criatura, soy más bien lo que fui y lo que seguiré siendo ahora y siempre. Entonces, siento un impulso que me debe lanzar por encima de todos los ángeles. En dicho impulso, siento una riqueza tan grande que Dios no me puede bastar con todo lo que Dios es en cuanto a Dios, con todas sus obras divinas. Pues en ese atravesar me doy cuenta de que yo y Dios somos uno. Ahí está, ¿no? El fluir de Dios, puedo entenderlo como este proceso de creación, ¿no? Emanar, digamos,
atravesar parecía ser un proceso contrario. Y habíamos eso de descreación, ¿no? Y eso de descreación, mi Dios me colma, ¿no? Dios me basta. Y renuncio, pierdo a Dios y descubro que en el fondo Dios, las moscas, los árboles y yo somos uno, ¿no? Ya. Shelley de investigación sobre la necesidad de la vida humana. Sí, o sea, sin duda. El que decimos Leonel Gómez ha trabajado la cuestión. Él sabe, conoce muy bien a Shelley y ha trabajado justo esta colección de Shelley y Eckart, ¿no? Recomiendo mucho donde van la leo siempre las hacemos, ¿no? En fin, pasamos al sermón de el fruto de la nada, ¿no? El fruto de la nada empieza, ¿no? Con este pasaje de Hechos, ¿no? Saúl se levantó del suelo y con los ojos abiertos nada veía, ¿no? ¿Recuerdan este verso de la Biblia de cuando he tenido que ir a misa para darle un poco de abuelita, no sé, ¿no? Lo que sea. Entonces, este verso de la Biblia, ¿no? Después de la misión, ¿no? Pone que se iba a volver, ¿no? Y van a buscarlo a una cueva sus discípulos, ¿no? Y cuando se presenta como una luz, ¿no? Digamos, ¿no? Y cuando Saulo abre los ojos para verlo, nada ve. Sobra decir como estos, pues parecía Eckart lo más positivo, ¿no? Como cuando ve a Dios no ve nada, ¿no? Y dice Eckart, esta idea puede tratarse en cuatro sentidos, ¿no? Y dice Eckart, ¿no? Un sentido es este. Cuando se levantó del suelo con los ojos abiertos, nada veía, y esa nada era Dios. El segundo sentido es, al levantarse ahí, no veía nada sino a Dios. El tercero, en todas las cosas, nada veía sino a Dios. El cuarto, al ver a Dios, no veía todas las cosas, veía todas las cosas como una nada. Entonces, digamos, está aquí Eckart diciendo, ¿por qué las cosas? ¿Por qué Dios y la nada tienen esta conexión? ¿No? Cuando Saulo abre los ojos y ve a Dios, ya no como el Hijo, ya no es en la figura, digamos, que tiene como Jesús, ve nada. Y analiza dice Dios es como Dios es como el fuego. Dice, por eso simple, natural, en su estado superior, no brilla. Su naturaleza es ahí tan pura que no hay ojo que la pueda percibir en modo alguno. Es tan sutil y extraño al ojo que si viera aquí abajo, junto al ojo, no podría captarlo con la vista. En un objeto extraño, sin embargo, se le ve bien cuando inflama un pedazo de madera o de carne, ¿no? Una imagen, número uno, era cristiana hasta este fondo, ¿no? ¿Qué es Dios? Fue que siempre vino, ¿no? ¿Por qué juego? ¿No? O sea, digo, no, hay un par de resoluciones para cascarse. Volviendo sobre no, que la energía de la física es el fuego. Sin duda el fuego es un ente peculiar, ¿no? Es una cosa muy peculiar. O sea, el fuego se manifiesta, está ahí, ¿no? Pero en buena medida es una relación, ¿no? O sea, depende de su combustible, depende del componente, depende de la chispa. Igual cuando no es tristeza, ¿no? Se apaga, ¿no? O sea, si una vela la cubrimos con un vaso, se acaba el oxígeno, se apaga. Si una vela se le acaba la cera, pero la parafina se acaba, ¿no? Si una vela está ahí, la prende, tampoco
agua, entonces tiene este componente relacional, ¿no? El fuego. Y además, ¿no? De algún modo está ahí, actúa, tiene algo de impacto, ¿no? Y aquí el carbón está ahí, ¿no? O sea, lleno en su ocio adolescente, ¿no? Pasado de la novela, ¿no? Y quizás ahí se cayó un poco. Quizás quieres quemar la carta de novia, de tu novio, de tu novio, de ese aliado, de ese amigo que te lo por la espalda, aquella opción, no sé qué hacer, o lo que sea, ¿no? Quemar esa foto de esa persona, ya no puedes soportar en tu vida, o algo quieres quemar, ¿no? Y se seca, ¿no? Hay una parte del fuego que no se ve, ¿no? O sea, no se sabe a veces que la hoja, que la flama, la parte visible de la flama, para que quede, ¿no? A veces en esta parte sublime, digamos, ¿no? Y vemos cómo se enciende, ¿no? Entonces la hoja. Así la nada, ¿no? Que es su parte más pura. Como el fuego, que es su parte más pura, no vemos nada, ¿no? Igual con Dios, ¿no? Aquí es un ejemplo interesante, ¿no? Porque es un ejemplo que es bueno, bien adelante, ¿no? Y empieza a indagar sentidos, ¿no? Porque Dios se presenta como una nada, ¿no? Y aquí cita, poco los autores citan Séneca más adelante, curiosamente, ¿no? Y aquí cita a Dioniso, ¿no? Que sabemos hoy que era un neoplatónico cristiano, ¿no? Que uno de los pioneros en la teología negativa, ¿no? Dice el clarividente Dioniso, Dionisio siempre que escribe de Dios dice, Él está por encima del ser, por encima de la vida, por encima de la luz. No le atribuye ni esto ni lo otro. Y con ello quiere decir que Él es uno, no sé qué. Aquí está citando a Dionisio. O sea, cuando decimos que Dios no es nada, eso está más allá de toda cualidad de Él. Le pongo un pasaje adelante, no dice, un hombre le pareció una vez en un sueño, pero era un sueño de vigilia, que estaba planeado de la nada, como una mujer está de un niño. Y en esa nada había nacido Dios. Y él era el todo de la nada. Dios había nacido en la nada, por eso él dice, se levantó del suelo y con los ojos abiertos nada veía a Dios, en que todas las criaturas a nada, veía a todas las criaturas a nada, pues el Dios tiene en sí el ser de todas las criaturas. Es un ser, tiene en sí todos los seres. Podríamos decir, ¿no? Que el ser, ¿no? Que nos habla de Dios, el ser, ¿no? Es esta que tiene en común todos los seres concretos, ¿no? No es el mismo momento, ¿no? Las que hace que todas sean no es ella misma una cosa, ¿no? Es nada, ¿no? Y esa nada es Dios. Esa nada era Dios, ¿no? Cuando sucede, en el fondo de mi alma, ahí la imagen se halla en lo más alto y noble. No es nada sino una imagen espiritual. En las cosas que mi alma conoce del exterior, algo extraño penetra en ella. Por lo que conozco las criaturas de Dios. Allí no entra nada en el alma, sino solo Dios. Pues en Dios no hay nada, sino Dios. Si conozco a todas las criaturas de Dios, las conozco en tanto que nada. Él, Pablo, vio a Dios en quien todas las criaturas son nada. Y luego dice no. Si queremos conocer a Dios en esa divina luz,
queremos conocer a Dios en esa divina luz, debe ser si queremos conocer a Dios, tiene que ser mediación. No puede preguntar nada extraño. Para conocer a Dios en esa divina luz, debe ser incesante y encerrada en sí misma, sin impresión de causa alguna creada. Entonces conocemos la vida eterna sin mediación. Aquel tema de la mediación, ¿no? O sea, el Salmo media en la relación con Dios, estamos viendo esa cosa, ¿no? Si buscamos a Dios en su modo, tenemos el modo y perdemos a Dios, ¿no? Ya nos dijo antes, ¿no? Todo este pasaje y luego lo comento, ¿no? Dice, si tomo la luz que es Dios verdaderamente que afecta a mi alma, no es correcto. Tengo que tomarla allí donde brota. La luz que brilla sobre el muro podría verla de forma incorrecta si no dirigiera mi ojo allí donde brota. Y aun cuando la tome allí, debo parecer libre de ese brotar. Debo tomar tal cual es, sostenida en sí misma. Incluso entonces no es correcto, no debo tomarla ni de donde afecta, ni de donde nace, ni de donde brota, ni sostenida en sí misma. Porque todo eso es un modo de ser. A Dios hay que tomarlo en tanto un modo y un modo. Y en tanto que ser sin ser. Pues no tiene ningún modo. Por eso dice San Bernardo, quien a ti Dios quiere conocer, debe medirte sin medida. A partir de la idea de Dios como modo el ser, ¿no? Hay una implicación interesante. Aquí vamos a ver, tenganlo presente, lo veremos más adelante en el curso, ¿no? Salta a relucir. Es un ejemplo que luego va a rescatar a Heidegger, ¿no? No encuentro nada más. Y el ejemplo de la lámpara, ¿no? Dice Eckhart, pensando que Dios es una luz, ¿no? He hecho este ejemplo en la clase, ¿no? A ver si llevar la luz alcanza. Nada más. Ahí está, ¿no? Es un ejemplo de Heidegger, ¿no? Es dedicado. Sería más claro, sería más oscuro, disculpen, pero esperemos que lo hacemos con nosotros. Aquí está mi cuadernito ridículo con calcomanías, ¿no? Dice Eckhart, ¿no? O sea, ¿dónde está la luz, no? Normalmente podríamos ver la luz en el muro, ¿no? O sea, la luz es foquito, ¿no? Y ahí hay de ¿no? Siempre vemos lo que la luz ilumina, ¿no? Y notamos la luz que se aclaran las cosas, o sea, muchas lámparas y ves más claro. Mira, ahí está la calcomanía, ¿no? Pensemos, todos jugando algo atrás de la cama, del sillón, ahí están las llaves, ¿no? Se hace clara la luz de hace parte de algo, ¿no? Entonces vemos el ente y perdemos lo que lo hace patente, la luz, ¿no? Pero dice, habría que buscar la luz en donde nace, incluso más allá de donde nace, ¿no? Y modo análogo a Heidegger, ¿no? El paradójico, ¿no? Es que lo que ilumina, lo que hace patente las cosas, de donde nace el haz de luz, ¿no? En ese caso no es muy frecuente el ejemplo para el teléfono, ¿no? Pero el teléfono mismo no está iluminado por la lámpara, ¿no? O sea, lo que proyecta la luz hacia allá y lo que está enfrente se hace patente, ¿no? O sea, puedo ver, mira la calcomanía, mira la otra calcomanía, ¿no? Pero el teléfono, digamos, era más oscuro, era la mitad de las clases, no era una ventana, ¿no? La lámpara, ¿no? En este caso el teléfono, está oculta, ¿no? Entonces, es curioso, en el mismo ejemplo, será más claro
hablemos de Heidegger para la clase, pero tengan presente cómo este ejemplo ya está, el de la luz, la lámpara, y buscarla en donde se proyecta la luz, es bueno, ¿no? Y como la fuente misma queda oculta. ¿Alguien había dicho algo? O solo igualito de esa forma. Bueno, entonces me voy a algo del último sermón para ir cerrando la clase, ¿no? Marta y María, ¿no? Hasta aquí, Cáceres, sin duda, rompe con el modelo mucho de la mística de tiempo, ¿no? Todos los errores cristianos estamos amparados, ¿no? Incluso con los modos de la filosofía platónica, por ejemplo, ¿no? Las grandes bases filosóficas de las religiones místicas occidentales, ¿no? Pero hasta aquí podríamos decir, bueno, vemos en Eckhart un poquito de Margaret Porras. Hay en Eckhart un poquito de Plotino, de Proclo, ¿no? Un poco de teología negativa de Dionisio Areópago, ¿no? Entonces, bueno, o sea, por eso, en mi opinión, es este sermón el más importante. Marta y María. Y así es Marta y María, donde Eckhart se para, y donde Eckhart parece estar parte de su tiempo y su contexto, y toquetearse con los maestros del Tao Te Ching, con los maestros seguidores de la enseñanza del Tao, con Bodhidharma, con Dogen, ¿no? Con los maestros budistas de antaño, ¿no? Es en este momento, ¿no? En Marta y María. Es Marta y María donde Eckhart rompe plenamente los esquemas de la tradición occidental, mística, religiosa y filosófica y todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la tierra? Marta y María, para empezar, va a abordar un pasaje controvertido de la Biblia, ¿no? Es un pasaje importante de la Biblia, ¿no? Porque es un pasaje que aborda la cuestión de los roles del género, ¿no? La historia va a grosso modo, ¿no? Llegan Jesús a sus apóstoles a una casa y la viven dos hermanas, ¿no? Marta, la hermana mayor, y María, la hermana menor, ¿no? Y están los apóstoles y Marta se pone a cocinar ya para todo para a los apóstoles y a Jesús, ¿no? Y María se queda sentada escuchando la palabra de Jesús, ¿no? Entonces ella queda sentada a sus pies escuchando a hablar, ¿no? Y Marta se enoja, ¿no? Porque María se queda sentada escuchando a Jesús y Marta tiene que cocinar, ¿no? Y le dice a Jesús, dile que me ayude. Dile que se mantenga de pie, dile que me ayude a preparar la comida, todo, ¿no? Entonces, Jesús le dice, Marta, te preocupas. O sea, tradicionalmente la lectura, digamos, cotidiana, ¿no? Es Marta, de algún modo, reproduce el rol de género que social, la que es una dona viene el rol del cuidado. Entonces llega cualquiera a la casa, en este caso que son los apóstoles, y pues, comen, ¿no? Pues van al baño, ¿no? Trae los pies sucios, ¿no? Hay cosas que hacer, ¿no? O sea, nada más, no de la pura crédita vive gente, ¿no? O sea, algo hay que hacer, ¿no? Entonces Marta reproduce o avanza este rol del género a una edad, ¿no? Que recientemente todavía se entera que ya es estar bastante cuestionados, ¿no? Que de cuidado, ¿no? Es de las mujeres, ¿no? Esa idea ya está muy mencionada, ¿no? Aunque los estudiantes no se han enterado. Y entonces Marta está tratando de cuidado y de algún modo ocupada con las cosas mundanas, ¿no? Que van a comer, donde se van a sentar, ya sabes, ¿no? Mientras que María no está en la contemplación, no más explícito que está sentada al pie de Jesús, ¿no? Y entonces Marta le dice, ayúdame. Y María le dice, no, Marta, no, le exceso, ¿no? Entonces, esta pasaje de la Biblia es importante, porque
cuestiona los roles de género de la mujer, ¿no? ¿Es la mujer la responsable de la vida? De los dos que en la Biblia pone toda esa cuestión, ¿no? Y quién había razón, Marta o María. Y también, quizás, en un sentido igualmente profundo, ¿no? Entonces cuestiona la relación entre la vida práctica cotidiana y la vida contemplativa. O sea, Marta está viviendo, ¿no? Y digo, ustedes lo saben, ¿no? O sea, decía una profesora muy querida, ¿no? No decir quién es, que es una palabra de otro profesor, también bien muy reconocido, ¿no? Que era estaba ordenado como católico, ¿no? Y aparte era filósofo, ¿no? Entonces decía mi profesora, ¿no? En Cascarrillo, ¿no? Decía, pues se escribe como loco, ¿no? Y escribe libros, ¿no? Claro que sí, no tiene ninguna preocupación en la vida, ¿no? Dice, ya voy a dar clases y estoy pensando, niñas, ya se acabó la no te vas a casar, ya no hay leche en el refrigerador, no manches, tengo que pagar las cuentas, no manches, tengo que llegar a lavar la ropa, tengo que llegar a ver si no se empolvó, a ver a cada paso si pasa al rato el camión de la basura, tengo que lleven el cascajo, las preocupaciones, todos de la vida cotidiana. Ese señor no tiene ninguna de ellas, ¿no? Seguro una mujer le lava su ropa, otra le hace de comer, otra le paga las cuentas, otra le lleva su carro al servicio, y él nada más se preocupa por escribir, ¿no? Dice, así que chido, ¿no? Así cualquiera. ¿No? Debe ser un poco el chino, ¿no? Pero ahí está la vida de Marta y la vida de María. Está María dedicada de lleno a la vida contemplativa y Marta, pues a la vida cotidiana y para hablar del tema del cuidado y que se bien en nuestro contexto como responsabilidad de Marta. Entonces vemos estos temas tan grandes en el debate de Marta y María. Tiene razón Marta, tiene razón María. Es básicamente la vida contemplativa, la vida cotidiana. Es responsabilidad de las mujeres en el lado o pueden partir también de la contemplación, igual que los apóstoles. Es un poco lo que se nos manda Marta y María en general, ¿no? Si un día quieren medir el agua a los camotes con alguna persona cristiana, pregúntenle qué opinan sobre el tema de Marta y María, ¿no? Y es muy fuerte ver a gente decir que no, que Marta se equivoca, ¿no? Y aquí va a darnos una lectura formidable de Marta y María, ¿no? O sea, que rompe completamente con cualquier esquema. Entonces, encarga la cuestión. ¿Quién tenía razón? ¿Marta o María? ¿No? Dice, número uno, hay que tener que Marta era mayor, ¿no? Era de edad adulta. Dice, la primera era la edad adulta, la primera diferencia de Marta y María era la edad adulta. Y un fondo de su ser viene ejecutado hasta el extremo. Por lo que pensó nadie como ella estaba también preparada para la intimidad. La segunda era una sabia comprensión que sabía ordenar bien la acción exterior hasta lo más extremo, que el amor existe. La tercera, un alto rango del amado huésped. Entonces empezamos a ver, ¿no? Se le canta amor a Marta, ¿no? Pero ¿qué dice? Entonces dice Marta, Señor, dile que me ayude. Eso no lo dijo Marta por indignación, sino más bien por el cariño de la obediencia. ¿Cómo debemos llamarlo? Cariño o broma amable. ¿Cómo? Atiende. Ella vio que María se ocupaba con gusto del contento de su alma. Marta conocía mejor a María que María a Marta, pues se había vivido más y mejor. Pues la vida proporciona el conocimiento más noble. La vida conoce mejor que el placer o la luz. Todo lo que en esta vida puede conseguirse. Si amamos a Dios, en ese sentido, la vida conoce de forma más pura que la luz de la eternidad puede hacer. La vida,
La luz eterna permite que nos conozcamos a nosotros mismos y a Dios, pero no a nosotros mismos y a Dios. La vida, sin embargo, deja que nos conozcamos y a Dios. Cuando no se ve la vida más que a sí misma, discierne mejor lo semejante de lo no semejante. Esto lo muestra San Pablo y también los maestros paganos. San Pablo, en su arrebato, vio a Dios y a sí mismo en Dios, según el modo del Espíritu. Sin embargo, no conocía en él cada virtud en imágenes, pues todavía no las había llegado a ejecutar en las obras. Los maestros paganos llegaron por el ejercicio de las virtudes a una tan alta contemplación que conocieron cada una de ellas en sus imágenes de forma más exacta que San Pablo o cualquier otro santo en su primera prueba. Estamos ascendiendo a una revolución, en el pensamiento místico. ¿Quién tenía razón? María. Ella dice, Marta, ¿por qué María se queda con Jesús? Porque busca el placer sexual, la vida contemplativa. En el fondo, lo que parece que nos explica es Marta no se sienta con Jesús. Porque ya Jesús nada tiene que enseñarle. ¿Y por qué? Porque ella se formada en la vida. ¿No? El tercero, ya hemos hablado antes, ¿no? La reflexión que tiene la vida, ¿no? Si le preguntaras a la vida por qué vivo, te diría, vivo porque vivo, vivo sin por qué. Esa sabiduría ya la tiene Marta. Y Marta ahora aprendió a los pies de Jesús. Marta no la aprendió en la Sorbona. Marta no la aprendió en una revelación mística. Marta la aprendió leyendo. Leamos la siguiente parte en esa clave. Está diciendo, más virtud divagaron los maestros paganos, o sea, Platón, Aristóteles, etc., que más comprensión tuvieron de las virtudes, ¿no? Que San Pablo que vio a Dios. San Pablo que se arrebató vio a Dios. Porque, aunque lo vio, no lo ejecutó en la vida cotidiana. Mientras ellos, en la vida cotidiana, ya llegaron a esa comprensión. Entonces habría que decir, ¿no? Más sabe, hablando los antes, ¿no? Más sabe, más cercana a Dios. Está Marta en la cocina que María a los pies de Jesús. ¿Qué estamos viendo en pocas palabras? La reivindicación radical de la vida cotidiana. El campo de lo sagrado no está al alcance del sabio, no está al alcance de la asceta, en el sentido que la asceta, no está al alcance del renunciante. Está ahí, en la cocina, está ahí, en los platos, está ahí, poniendo la mesa. ¿No? Este es un cambio radical. Como hemos no haciendo a esta revolución que nos plantea Eka, ¿no? Dice Jesús le dijo a Marta la nombró dos veces. Cristo la nombra dos veces. Dice, ¿por qué nombró a Marta dos veces? Con ello daba a entender que Marta poseía completamente todo lo que una criatura debe poseer en el hecho de un bien temporal y eterno. La primera vez dijo Marta, mostró su impresión en las obras temporales. La segunda vez que nombró a Marta, mostró que no le faltaba nada de lo que es necesario para la salvación eterna. Por eso dijo, te preocupas. ¿Y qué quería decir? Tú estás junto a las cosas y las cosas no están en ti. Están preocupados que son sin obstáculo en su crecer. Y libres de palabras están quienes
quienes ordenan todas sus actividades son el lugar de la luz eterna. Y esos están junto a las cosas, pero no en las cosas, ¿no? O sea, en los términos. Marta, estás en ese fondo, estás con las cosas. Ese debe ser, ¿no? Dice, entonces hay tres caminos. Hay tres caminos hacia Dios. Uno es buscar a Dios por una acción múltiple. Digamos a través de la acción, a través de la voluntad de buscar a Dios, ¿no? El segundo camino es un camino sin camino, libre, y sin embargo atado, en donde se es elevado y apartado sin voluntad y sin imagen sobre sí mismo y en todas las cosas, aunque no sea permanente en su esencia. Aquí estamos pensando en el gran camino, son las mercaderes. Quien busca, digamos, a Dios en su modo. El segundo camino es el del vaciamiento, o sea, el ¿no? Es un camino libre y a la vez atado, ¿no? Y el tercero, ¿no? Es el camino de Marta. El tercer camino se llama camino y eso es estar en casa. Es decir, contemplar a Dios en mediación, eso es lo propio. Sigo leyendo más adelante, ¿no? Fuera de esos caminos, ahora con atención, qué maravilla estar fuera como dentro, comprender o ser comprendido, ver ya que no tienes que ser visto, contener y ser contenido. Ese es el final en el que el espíritu permanece en paz, en la unidad, en la amada eternidad. Ahora volvamos a nuestro esposo y cómo la querida Marta, con ellos todos los amigos de Dios, están juntos al cuidado, pero no en el cuidado, y con ello actuar en el tiempo es tan noble como cualquier estar junto a Dios. Pues nos lleva tan cerca de Dios como lo mayor que nos puede ser concedido, exaltando la visión de Dios. Única es una naturaleza desnuda. Por eso dice Cristo, estar junto a las cosas y junto a la edad. Y con ello quiere decir que en los sentidos extremos, a Marta se veía afectada y afligida por las cosas del mundo. No se hallaba cuidado. Bueno, ya, no sigamos con la cita, no. Ahora Cristo dice que preocupa por muchas cosas, y no por una sola, lo que significa cuando habla de la pureza y si se hace sin ninguna acción, el alma es dirigida hacia lo alto, en el círculo de la eternidad, entonces se preocupa cuando a causa de una mediación se haya herida, de manera que no puede permanecer o complacer allá arriba. Bueno, leo este último pasaje, los dos ya se despedió la clase. Dice, María fue primero. María fue primero Marta. Marta, antes de llegar a ser María, pues cuando a los pies del Señor no era todavía María. No se da según el nombre, pero no según su ser. Pues cuando estaba cerrada en el gozo y la dulzura, se encontraba totalmente en la escuela ya que había vivir. Marta, sin embargo, estaba totalmente realizada. Por eso le dijo, Señor, dile que se levante. Como que decir, Señor, no quiero que se sienta comodidad y deseo que aprenda a vivir con el fin de que la vida la posea esencialmente. Dile que se levante para que sea perfecta. Dice mucha gente quiere llegar a liberarse de sus obras, pero yo digo que esto no puede ser. Desde ese momento en el que los discípulos vieron el Espíritu Santo, empezaron a ejercer las virtudes. María escuchaba los pies del Señor y escuchaba su palabra y aprendía, pues que primero estuvo en la escuela y aprendió a vivir.
Pero cuando ya hubo aprendido, Cristo subió al cielo y ella recibió el Espíritu Santo, entonces empezó a servir. Fue más allá del mal, predicó, y enseñó, fue una sirvienta y lavaba la ropa de los discípulos. Cuando los santos se hacen santos, entonces empiezan por primera vez a ejercer las virtudes. Pues entonces recogen tu tesoro para la salvación eterna. Todo lo que es hecho con anterioridad solo día y comporta castigo eterno. En fin, ahí está. Marta y María, ¿no? Vemos pues una reivindicación de la actividad y la vida cotidiana, ¿no? La experiencia de lo sagrado, ¿no? La religión, la reunión con Dios, el hacerse uno con Dios, el atravesar la propia imagen de Dios para llegar al propio fondo de la vida, que es el fondo de Dios y es mi propio fondo. No nos lleva más allá, no nos lleva a otro mundo, nos lleva al paraíso. En cambio, y aquí vemos un toque claramente elitista, ¿no? Nos regresa a lo que ellos han llamado el más acá, al más acá extremo, a la vida cotidiana, desde una nueva perspectiva. Además, esta experiencia de lo sagrado solo se hace manifiesta en la actividad. Si esta contemplación de la obra de Dios no viene asociada a una transformación y a una actividad, esta es parcial. ¿No? O sea, el que no es ver a Dios, sino es que desde esa experiencia cambiaron nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Y esa forma, ¿cómo se expresa, ¿no? Y aquí recordemos, ¿no? Dos condiciones que quiero cerrar, ¿no? Uno, que las interlocutoras fundamentales de Descartes eran monjas. Entonces, ahí, ¿no? Que se han vuelto temas femeninos de la Biblia en los sermones, ¿no? Los motivos femeninos de la Biblia en los sermones, ¿no? Vamos a pensar en Descartes, ¿no? Subiendo, ¿no? Estás más cerca de Dios, empezamos María. Estás más cerca de Dios lavando platos que sentado a los pies de Jesús. Marta está más cerca de la deidad lavando los platos. Que lo que está María sentada a sus pies. Y pensamos en el burócrata, ¿no? Descartes fue dispensado del trabajo por los dominicos y vuelve a trabajar, ¿no? Vuelve a su actividad. Creo que es consecuente entonces con esta reivindicación de la actividad. Concluyo con dos ejemplos y terminamos la clase, ¿no? Uno, ¿no? Mención breve. Uno de los temas típicos del grandioso poeta Zohar, ¿no? Es esta reivindicación de la cotidianidad, ¿no? Hay más sabiduría en una caja de chocolate que todos los libros de metafísica dicen Tabacaleo, ¿no? Hay más sabiduría en lavar un plato, hay más sabiduría en barrer el piso, hay más sabiduría en tender la ropa, en tender la cama, que en esta cuaderno de clases de Descartes, ¿no? Hay más sabiduría porque allá, en esos cuadernos, están los nombres, están los grandes personajes, ¿no? Está Platón, está Aristóteles, está Heidegger, está Ernst Junger, está Simone de Beauvoir, ¿no? Pero la vida está ahí, ¿no? Está en la caja de chocolate, ¿no? Termino con otro ejemplo, ¿no? Dogen, maestros en el siglo XIII, ¿no? Viaja a China
buscando la verdadera, el trasfondo de la práctica budista, ¿no? Si todos los seres son ya la manifestación de la naturaleza de Buda, ¿por qué practicar? ¿Para qué meditar? ¿Para qué pasar la cabeza? ¿Para qué? Esa es la pregunta que ya había dado, ¿no? Lo veremos en otra clase. Pero quiero recordar esa anécdota. Y en ese camino llega Dogen a un templo en China, ¿no? Y de camino al templo se encuentra a un monje, llega en su barco, y a ese barco llega un monje ya muy anciano, chino, a comerciar, ¿no? A hacerse de verduras para hacer de comer, el cocinero del templo, ¿no? Y entonces Dogen lo acompaña al templo, ¿no? Y le pregunta, ¿por qué un monje tan mayor como usted sigue cocinando? ¿No sería más ventajoso que usted dedicara a la práctica nada más, a meditar, a leer los sutras, lo que sea, hacer caligrafías, y que los jóvenes cocinaran? Y entonces, hay varias versiones de este cuento, ¿no? Pues cuenta que el monje se ríe de Dogen, ¿no? Y le dice, tu amigo, dice, ¿por qué haría yo que alguien más hiciera mi práctica? Y entonces una de las más me cuenta que el monje toma las hojas de lechuga, ¿no? Y con las hojas de lechuga hace una casita, con las hojas de lechuga dice, mira, ¿ves esta casa? Esta casa es la morada adecuada para que resida Buda. Buda no va a estar en el templo, ¿no? Está estas hojitas de lechuga, ¿no? Y el labor de que yo cocino para mis compañeros y les comparto, ¿no? Esta reivindicación de la cotidianidad y del cuidado, ¿no? Desde estas dimensiones despreciadas de la vida que históricamente han sido cargadas como condena el cuidado sobre las mujeres, ¿no? Son ahora pensadas, ¿no? Piensa por las secas, ¿no? Es ese del cuidado donde está la cercanía a la vida, ¿no? No en las hormonas. En fin, no. Hasta ahí dejamos esta clase con esta reflexión, con el planteamiento revolucionario de Eckhart dentro de la tradición cristiana, dentro de la mística cristiana y dentro de la tradición general marxista. Esta reivindicación de la vida cotidiana como el campo de acontecimiento del sagrado, de este fondo de la vida, que es el fondo de Dios y es mi fondo, ¿no? Y hasta ahí dejamos a Eckhart ya. Descansemos, ¿no? Antes de lo que hace falta 10 minutos para lo que se les sigue la clase. Próxima clase vamos a ver, saltamos 1000 años al futuro y empezamos con fenomenología. Vamos a ver a Sartre y a Simone de Beauvoir, ¿no? Principalmente a Sartre porque se me da de la nada, pero me interesa hablar un poco al final del segundo sexo. Quiero que lean para la próxima clase. Van a leer una idea fundamental de la fenomenología de Husserl, la intencionalidad. Es un artículo de Sartre de 2 páginas, ¿no? Lean lo completo. Va a ser una breve introducción a la fenomenología y en particular a la lectura que hace Sartre de la fenomenología. Entonces van a leer ese. Luego quiero que lean de la presencia del ego. Van a leer el apartado titulado La presencia del ego y conclusión. Si pueden leer todo el texto, porque es muy largo, sería maravilloso. Y si les queda más tiempo para Sartre, lean el existencialismo es un humanismo, la desafortunadísima conferencia, pero va sentido con la presencia del ego, ¿no? Voy a hablar un poco de la teoría de las emociones y otros textos, pero básicamente eso. Entonces, una idea fundamental de la fenomenología de Husserl, la intencionalidad y de la presencia del ego, el apartado de la presencia del ego y conclusión. Y de Simone de Beauvoir, ojen al menos la introducción del segundo sexo, el volumen 1 del segundo sexo, ¿no? Particularmente quiero que se presten digo, es un texto muy ambicioso, una parte histórica muy fuerte,
pero quiero que presten atención a la noción de otredad, ¿no? De la idea del otro, ¿no? ¿Qué significa, sobre todo desde el cristianismo y el humanismo, que es un modo digo que la mujer no nace sino la hace, que es definida desde fuera, ¿no? Pensemos las implicaciones de ser definido como otra, como otro, ¿no? En Simón de Beauvoir, y cómo esto es una crítica durísima a Sartre, ¿no? En fin, entonces, próxima clase, insisto, una idea fundamental de la filosofía de la imaginaridad de Sartre, ¿no? Es un libro breve de el ego, el apartado del ego y las conclusiones. Si pueden coger el cristianismo y el humanismo, y la iglesia, si no tienen que leerlo todo porque es larga la introducción, al segundo sexo, obviamente el primer volumen, ¿no? Con énfasis en la noción de otredad y de ser definida de fuera como otra, como otro, ¿no? Y eso va a ser la clase que viene. Muchas gracias por su paciencia. Queda un rato más y si tienen preguntas, ya tienen el tiempo encima, si no tienen más cosas que hacer. Yo también. Pero bueno, nos vemos el próximo jueves con Sartre y segundo poco. Muchas gracias.